Table 4. Thank you. Bye. Thank you, my friend. Cheers for this amazing dinner. Hola, ¿qué cuentan? 4 meses sin video, pero bueno, aquí les voy a traer un resumen de todo lo que ha pasado desde que me vine el 13 de julio de este año. Han pasado un montón de cosas estos 120 días, pero lo voy a resumir solamente en resultados, gastos y estilo de vida aquí en Las Vegas. Porque si no lo hago así, no voy a hacer nunca este video que ya tengo 2 o 3 meses posponiéndolo, ¿ok? La razón principal por la que no hice el video antes es porque estuve full ocupado las primeras semanas compitiendo por unas promociones que había en el casino, donde tenía que competir con otros jugadores regulares para hacer la máxima cantidad de horas. El top 10 de jugadores que hacían más horas les daban un bono de dinero. Variaba entre, se podían sacar como 600, 500, 600 dólares semanal. Entonces, bueno, estaba jugando en la madrugada, en la tarde, en la noche. Estaba durmiendo como 6 horas al día. Bueno, ¿qué tal? Total que no tenía tiempo para hacer un video, porque, para el que no sabe, un videito de 10 minutos aquí en YouTube te puede llevar fácilmente, yo qué sé, 10 horas hacerlo. Bueno, claro, no, depende de la cantidad de edición que le pongas. Otra de las razones por las que no hice el video antes es porque cuando ya estaba listo, cuando llevaba aproximadamente 2 meses, que ya estaba un poco cómodo, me pasó algo muy cómico. Pasé un mes donde cada sábado perdía todo lo que había hecho en la semana. De lunes a viernes trabajaba, ganaba dinerito y el sábado lo perdía todo. Me salían un par de locos ahí apostando todo sin ver y yo pues jugaba como tenía que jugar, pero ¡pum! Me quitaban todo lo de la semana. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el domingo o el lunes, cuando en teoría debería hacer el video, y ya andaba todo histérico porque había perdido todo lo de la semana, y entonces le metía más horas en la semana para recuperar, y así estuve. Ahorita en la gráfica van a ver cómo hay un pico así que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, y así estuve todo un mes prácticamente even. Entonces, bueno, eso me quitó tiempo y no andaba con ánimo de estar haciendo videitos. Pero bueno, ya recuperamos, estamos contentos. De hecho, hicimos unos shots en 2 y 5 y va la gráfica. Así que vamos a empezar con este video, que va a ser el primero de una serie de videos. Aquí vamos a hacer la recapitulación de todo lo que pasó estos últimos 120 días. Y voy a empezar a sacar videos semanales, ahora sí, con las sesiones en vivo de los casinos, con el estilo de vida y esas cosas, ¿ok? Ojo, este no es el canal de Ceros ni de Doc Polk. Este es el canal de un chamo que se vino casi quebrado a trabajar duro todo el día jugando póker y ahorrar todo lo que pueda para subir la banca y escalar niveles. Así que nada de gastos innecesarios en hoteles, ni cenas, ni fiestas, ni parties con niñas mal portadas, nada de nada. Trabajar, 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 por lo menos hasta que lleguemos a una banca de $100,000, es mi meta, para empezar a relajarme y entonces ya estar más contento y hacer una vida un poco más de gente normal. Por ahora, trabajo, trabajo, trabajo y más nada. Así que nada, aquí vamos. Resultados. Lo que querían ver, ¿no? En la platica. Bueno, miren, hoy cumplo, bueno, hoy no, mañana, pero hoy alcancé la meta de $30,000 en ganancia. Claro, hay que quitarle los gastos y todo eso, lo vamos a ver más adelante. $30,000 en 120 días, un montón de horas. Me vine solo con $2,000 en el bolsillo. Estaba, como les digo, casi quebrado. Por mis super inversiones millonarias que siempre me salen al revés. Pero en fin, me vine con $2,000 en el bolsillo. Un amigo que sabe que soy una máquina de trabajo me prestó $5,000. Y lo bueno fue que desde la primera sesión empecé para arriba sin perder. Total que nunca utilicé los $5,000 en mi amigo, pero el tenerlos me daba una seguridad de saber que, concha, le podía perder unas cajitas antes de tener que pedirle prestado a otra persona para arrancar, ¿no? Pasó un tiempo, ya empecé a ganar una plática decente y le devolví los $5,000. Como les dije, los primeros 2 meses dormía muy poco, como 6 horas al día, porque estaba en esas competencias de bonos en el casino, ¿no?
El casino en el que más jugaba era en el Bally's, que es donde me estaba hospedando prácticamente el 90% del tiempo. El problema es que ese primer mes jugando full en el Bally's gané muy poco dinero. Prácticamente lo de las promociones y en juego muy poco. Creo que fue una combinación entre mala racha y mal juego. Más que todo le estaba pagando de más a los Knicks. Eso después hice unas adaptaciones que ahorita les cuento cuáles fueron. Y bueno, gané muy poco. Pero ya el segundo mes ya empecé a ganar una plática más decente. Lo de la mala racha es en serio. En ese primer mes me salió 7 veces KK versus AA. Es decir, yo tengo AK y el rival tiene AA. Cuando pasa eso, prácticamente se pierde el stack porque el dinero casi siempre va a preflop todo, ¿no? También me salió 3 veces set versus set, siendo yo el que tenía el set más bajo y el top set. Me quitaban todo. Y una sola vez que yo tuve el top set versus un set del medio y apostamos todo el dinero en el turn, 200 big blind cada uno, ¡pum! Me ligó poca en el río. Bueno, imaginen la cantidad de dinero que se suma de todas esas pérdidas. Fue un poquito menos de lo que sería porque de las 7 veces que me salió KK versus AA, 2 veces yo pegué la caja. Ajá, voy a agarrar el teléfono y les voy a mostrar una gráfica de los resultados de estos 120 días. Vamos a ver los filtros y las sesiones y todo eso, ¿ok? Ajá, aquí estamos. Estoy en pleno proceso de edición. Tengo un programita aquí en el teléfono que me va a permitir grabar la pantalla. Mira, 3, 2, 1. Ok. Vamos a mostrar los resultados. Ajá, vamos a ver la gráfica. Esta es la gráfica de todo el tiempo que estaba aquí, los 120 días, 800 y pico de horas. Total ganado $30,000 en 800 horas, ¿verdad? Pero veamos algo importante. Si dividimos la gráfica en dos periodos de tiempo, de aquí para acá y de aquí para acá, este primer pedazo fueron 600 horas. E hice $15,000. Y luego hice otros $15,000 en 220 horas. Eso quiere decir que mi win rate está subiendo muchísimo. Vamos a ver qué dice el historial. El historial muestra ganancias 30,000 en 850 horas a $35 la hora aproximadamente. Pero ese es el general. ¿Qué pasa? Que yo al principio, si vemos aquí por mes, el primer mes, después julio, yo jugué 175 horas y gané a $12 la hora. ¿Sabes? Casi no gané nada. Por todas las razones que les dije antes. Pero si vamos aquí al siguiente mes, en agosto, gané a $30 la hora. Tuve 272 horas. Hice $8,000 en agosto. En septiembre, a 33 la hora. En octubre, a 54 la hora y llevo 191 horas jugadas. En noviembre, este mes, llevo esto más nada jugado. Ajá, como vieron, mis ganancias por hora estas últimas semanas están subiendo mucho. Eso es una combinación de varias razones. La primera y más importante es que hice unos ajustes a mi juego. Tuve que cambiar varias cositas para dejar de perder dinero. Una de estas es empezar a hacer Hero Falls versus jugadores Tides o Nits. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, supongamos que yo tengo trips en el river con Kicker A y el rival me hace raise en el river all-in. Siempre tienen full, siempre tienen póker, siempre tienen lo que sea las nuts. La mayoría de rivales en estos niveles 1 y 3 y 2 y 5 casi nunca farolean. Y más cuando la línea es tan fuerte como la de un raise en el river. Entonces nada, yo llegué aquí de estar jugando online todo el día y claro, entonces habían un board con proyectos fallidos y yo tenía una mano muy fuerte y el rival me apostaba todo. Y yo, bueno, hay proyectos fallidos, ¿qué tal? Estos combos los podría tener y me puede estar faroleando. Nada, siempre tienen las nuts. Total que la primera adaptación fue esa, Hero Falls. La segunda fue cerrar un poco mi rango de raise over limper, roll y jugar fuera de posición. Porque yo llegaba aquí y empezaba pues, a rolear a todo el mundo. Y pues no, que son muy tarados, aquí pagan con todo. Y más cuando hay mucha gente, cuando hay muchos limps, uno cree que es más rentable ponerse a hacer el rol, pero no, pagan todos y luego en el flop no puedes hacer nada. Entonces bueno, eso me estaba haciendo perder bastante dinero. Y la última es sacar más valor con mis manos fuertes. Empecé a apostar mucho más grande flop turn river cuando yo tenía una mano fuerte, porque esta gente no mide tamaños. El que le gustó su mano, paga lo que sea. Entonces yo venía con la idea de no apostar un poco más pequeño para extraer valor, no nada. Aquí cada vez que me sale una mano muy fuerte, voy por máximo valor. A veces overbet o pot size para sacar todo lo que pueda. Esas tres cosas hizo que mi gráfica empezara a estabilizarse
También pues el tema de que no me salieron tantos coolers como antes. Y el último es que empecé a shotear 2 y 5 y me está yendo bien. En promedio creo que puedo estar ganando entre 40 a 50 dólares la hora mixeando mesas 1 y 3 y 2 y 5. Si juego unas 200 horas al mes, podría estar haciendo entre 8.000 a 10.000 dólares mensual. Jugar 200 horas al mes no es papaya. Hay que meterle 8 horas al día, 6 días a la semana para llegar a las 200. Mi plan por ahora es mantener la misma estrategia hasta alcanzar una banca de 50.000 dólares. Cuando tenga los 50.000 dólares, siento que ya podré establecerme en 2 y 5 y continuar escalando niveles. Hablando de banca, me vine a Las Vegas casi quebrado, como ya les comenté. Debido a mis malas inversiones fuera del póker. Todo lo que gano en póker intento invertirlo en una que otra inversión y no me sale. Como aquella vez que perdí casi 40.000 dólares en Bitcoin, en criptomonedas, porque iba a ser trader. Bueno, ahí se me fue casi todo mi dinero, eso fue a final de 2018. Luego reuní otro dinerito y me metí en otros negocios en Venezuela. No me salieron, así que nada. Mi banca ahorita para jugar póker está cerca de los 20.000. Porque de estos 30.000 que gané, pues se fueron como 7, 8 en gastos y bueno, tenía unas deudas por ahí que también pagué, así que nada, tenemos 20. Así que nos falta bastante camino para llegar a 50 y poder decir que estoy ya cómodo jugando 2 y 5. Algunos dicen que no se necesita tanto dinero para jugar 2 y 5, pero yo digo que depende de cada quien, de cómo se sientan cómodos con una sesión perdedora grande de 4 o 5 cajas. Por lo menos yo pierdo 2.000 dólares en una sesión y me acuesto a dormir en posición fetal 2 días. Porque me duele mucho todavía perder esa cantidad de dinero. Porque sé que si pierdo 2.000 dólares en un día, con que me pase eso 10 veces más, estoy quebrado. Entonces esa sensación no es nada cómoda para mí. Yo siento que cuando tenga unos 50.000 ya podré estar contento. 50.000 son 100 cajas de nivel 2 y 5. Bueno, me gasté como 7.000, vamos a ver los gastos, ¿ok? Voy a agarrar el teléfono y vamos a ver aquí la aplicación de los gastos, a ver en qué tanto he gastado el dinero. Para que la gente que esté como con ganas de venirse para acá, sepan que va a gastar, si quiere tener el mismo estilo de vida que he tenido yo todos estos meses, ¿ok? Para los gastos tengo esta aplicación en el teléfono donde llevo un registro de cada vez que gasto dinero. Ya tengo sus respectivas categorías. En total dice que he gastado 6.686. Vamos a redondear a 7.000 porque creo que se me ha olvidado anotar una que otra cosa. Pero si lo vemos en las categorías por separado, hay un par de categorías que no deberían contarse. ¿Cuáles categorías? Por lo menos esta que dice ropa y esta que dice extra, que son regalitos, y esta también son regalos. En total 671 más 473 más 148 son como 1.000 dólares, ¿sí? He gastado en cosas que no deberían ser. Podemos redondear y decir que de los 7.000 de gastos he gastado realmente 6.000 en 4 meses. Quiere decir que me estoy gastando 1.500 dólares al mes. Los gastos más importantes, como se imaginan, va a ser el hotel, 1.922, la comida, 800 cuando como afuera, y el mercado, 363. El resto ha sido taxis o alquiler de carro, que bueno, el alquiler de carro lo tomo como hotel. Y bueno, resumiendo, 6.000 dólares en gastos en 4 meses, 1.500 dólares en promedio mensual. Ahora vamos a hablar del estilo de vida. Como ya les dije, este no es un viaje de lujos, fiestas y mientras hago millones en póker. Este es un viaje donde vine a trabajar duro, no se gana tanto dinero y menos empezando desde los límites más bajos, y cero fiestas y ahorrar todo lo que pueda para salir de la pelazón en la que andaba. Desde el primer día me estaba hospedando en el Bally's. Este es un hotel de los más económicos de la cadena, pero no tiene nada que envidiarle a los demás. He probado casi todos excepto el Caesars Palace y las habitaciones son de las mejores. Tiene gimnasio, tiene piscina, es amplio y tiene poker room en el mismo hotel. Bueno, justo ahorita está cerrado por la Serie Mundial, pero todo el año pues tiene su poker room. Entonces es súper cómodo estar hospedado en el mismo hotel en el que juegas la mayoría del tiempo. Aquí en Las Vegas pasa algo muy loco con los hoteles. La noche del viernes y la del sábado cuesta muchísimo, tanto como 300, 400 dólares una noche. En cambio, las noches que no son viernes o sábado, es decir, de domingo a jueves, pueden bajar hasta 10, 20 dólares, 30 dólares la noche. Entonces, para poder ahorrar dinero, lo mejor es tratar de saltarse la noche del sábado, que es la más costosa de todas. Para esto hay varias alternativas. Primero, compartir la habitación con más personas y así te quedas el sábado, pero el gasto pues es dividido entre más personas. Segundo, irme a un hotel más barato fuera del strip, pero no crean que el ahorro es mucho porque sigue siendo costoso, así sea fuera del strip. Un poco más barato, pero costoso.
Tercera, irme a un Airbnb, pero no crean que se ahorra mucho. Pasa lo mismo con los hoteles fuera del strip. La gente se vuelve loca en los Airbnb y pone los precios súper caros el fin de semana. Cuarta, alquilar un carro y dormir en el carro. O la quinta, que es la que he usado muchas veces, que es simplemente no tener dónde dormir el sábado. ¿Qué hago? Pues bueno, hago checkout el sábado en la mañana, juego una sesión maratónica de 24 horas póker y hago check-in el domingo. Entonces así me salto la noche del sábado. No es tan horrible como parece, por varias razones. Una, que al yo ser estatus diamante en la cadena del Caesars, te dan un privilegio que es poder hacer late checkout, es decir, salir tarde de la habitación. O sea que puedo salir a las 2 de la tarde de la habitación en lugar de las 11 de la mañana. Y lo segundo es que el check-in, que es a la hora en la que puedo hacer entrada al hotel, es más temprano de lo normal. Normalmente es a las 3, a las 4 de la tarde, pero por ser diamante me permiten entrar a las 10, 11 de la mañana. Entonces el maratón viene siendo como desde las 2 de la tarde hasta las 10, 11 de la mañana. Ok, son unas horitas que se ahorran, ¿no? Ajá, algunos se preguntan, ay, ¿por qué no se queda en un Airbnb todo el mes? Bueno, varias razones. Lo más importante es que si no me quedo aquí en el strip, enfrente del casino donde voy a jugar todo el día, debo pagar un Uber todos los días. Y un Uber te puede costar 15 a 20 dólares cada trayecto. Entonces sería 15 más 20, serían, no sé, 30 a 40 dólares diarios. Y si sumamos eso toda la semana, pues se me suben los gastos. Eso sería viable si yo tuviera un carro aquí. Por eso les digo, la próxima vez compraré un carro y estaré en carro aquí para arriba y para abajo. Entonces, como no tengo carro, pues prefiero quedarme en el strip e irme caminando al casino, que tardo 5 o 10 minutos del hotel al casino. La otra opción que la he hecho antes es quedarme fuera del strip y moverme en bus. Uy, pero moverse en bus aquí es horrible. Más en verano cuando la temperatura es 45 grados. Entonces sale uno de su casa o del hotel fuera del strip, agarras el fulano bus, pero en 5 minutos en la calle ya estás todo empapado de sudor. Y esa no es la peor parte. La peor parte es cuando sales después de una sesión de 10-12 horas, todo bombeado, súper cansado, a tener que agarrar un bus que no sabes a qué hora pasa. Bueno, está la aplicación que te dice a qué hora pasa, pero a veces no funciona. Entonces es muy incómodo. Total que al final creo que lo más cómodo para el que no tiene carro aquí es quedarse en un hotel en el strip y listo. Ajá, y otra cosa importante cuando te mueves en bus, que se pierde mucho tiempo. Entonces, pues no sé, uno puede pasar una hora desde que sales de la casa hasta que llegas a sentarte en el casino a jugar. Y bueno, uno jugando póker gana por hora. Entonces quizá prefiero estar mucho más tiempo en el casino jugando y ganar ese dinero, y ese dinero poderlo utilizar para pagar una habitación de hotel, que tratar de ahorrármelo y jugar menos póker. ¿Sí se entiende? Paso más tiempo agarrando el bus y moviéndome que jugando póker. Entonces lo cambio. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana vamos a hacer un mezcladito. Nos vamos a mover de hotel el viernes y el sábado vamos a alquilar el carro. Entonces vamos a tener lo mejor de dos mundos. No va a ser tan feo. Porque así pues, mientras uno está haciéndose la sesión maratónica del sábado, tenemos el carro para dormir un par de horitas cuando estemos cansados. Pero nada, lo que yo recomiendo para el que tenga la posibilidad y le guste, y es lo que voy a hacer yo la próxima vez que venga, es el primer día comprar un carro usado y lo vendo el día que me vaya. Se puede vender prácticamente por el mismo precio y entonces uno se ahorra los Uber y tiene el carro para poder hacer las sesiones maratónicas de dormir sus siesticas y no sé, para millones de cosas funciona el carro, ¿ok? Así que ese es mi tip. Ajá, ¿y qué comes, Jake? Bueno, a ver, es una combinación de muchas cosas. A veces como fuera del hotel, a veces como en el hotel, a veces como en la habitación y de varias formas. Cada una tiene sus pros y sus contras. Comer fuera del hotel es chimbo porque usualmente vas a comer pura comida basura, pizzas, hamburguesas, fritangas y pues a mí no me gusta. Al que le gusta eso, chévere. Pero acarrea también gastar más dinero. Cada comidita afuera te puede costar lo más barato 12, 14 dólares. Entonces bueno, si vas a comer eso 3 veces al día, son 45, 50 dólares que te gastaste al día en comida. Hay otras formas mejores de hacerlo. Por lo menos para mí, que me gusta comer saludable. Entonces, yo trato de comer una vez fuera del hotel. Conseguí un restaurante bien bueno, que por ahí lo vieron, se llama Ellis Island, donde venden unos sticks con huevos y papas horneadas muy ricas. También venden desayunos y los precios son muy solidarios, que si 8, 10 dolaritos, 11 dolaritos. Esa sería la comida fuera del hotel. Para el hotel tengo una sanduchera que compré en el Walmart cuesta 15 dólares más o menos. Y entonces hago mercado por una aplicación de teléfono que se llama Instacart.
donde tú llegas, tienes todos los productos del supermercado, haces tu carrito, pagas online y en una hora tienes todas tus compras del mercado en tu hotel. Entonces, ¿qué compro? Jamón, queso, pan, Nutella, tomate, salchichas. ¿Y qué como? Pues bueno, me como sanduchitos o perros calientes y frutas por montón. Entonces esa sería mi segunda comida. También compro galletas de estas nutritivas y me las tengo para llevarme por ahí cuando me dé hambre. Y lo más importante, tengo otra cosa que es como una comida en polvo, se llama Huel. Bueno, esa es la marca que utilizo, no tiene que ser esa. Pero esa comida en polvo es una comida completa que nada más tengo que echarle agua, la meto en un pote, la bato y tengo una comida que me da suficientes calorías y energía para poder estar activo. Y es que es muy bueno porque me permite llevarme esa comida en el morralito y cuando estoy en la sesión de póker y no me quiero parar, no me quiero ir a comer en algún sitio, saco mi batidor, le pongo el agua, la bato, me la como y listo. Entonces así he estado comiendo todos estos meses. 1 o 2 veces a la semana me voy que sea a comer un sushi de estos todo incluido o algún restaurancito mucho de mejor calidad y pues así lo voy llevando. Me gusta porque pues es una combinación entre ahorro y comida saludable y me está yendo súper bien, no me quejo. Y bueno, ya me aburrí de hacer el video, así que lo vamos cerrando. Planes futuros. ¿Cuáles son los planes futuros? Me quedo aquí hasta diciembre y luego me voy, no sé, a México o a República Dominicana o Colombia o Venezuela, aún no lo he decidido. Me voy a quedar hasta diciembre y pienso volver en marzo, donde tengo un plan bien bueno para el regreso. El primer día voy a comprar un carro y me voy a ir de tour por todo Estados Unidos, en los casinos, jugando póker y haciendo videos de las sesiones, del viaje y las cosas que me pasan. Por un lado, súper porque he escuchado que en Texas las cosas están muy buenas y voy a poder hacer mucho más dinero de lo que estoy haciendo ahora. Y además voy a poder hacer los videos que van a hacer que el canal crezca y pues todos contentos. Así como el canal de Andrew Nimi o el de Brad Owen, ¿sí lo han visto? Que son dos americanos que están jugando póker y muestran sus sesiones en videos y su estilo de vida y eso. Bueno, igualito pero en español. Total que me parece una super idea, estoy muy emocionado y por lo tanto voy a empezar a partir de la otra semana a hacer videitos aquí de mis sesiones para ir calentando, para irlo mejorando, para que cuando venga en marzo tenga mis videos súper estructurados y bien hechecitos y todos disfruten y todos aprendan y la gente vea cómo es la movida para que se quede bien. Así que nada, espero que les haya gustado, que algo de lo que haya dicho les haya sido de utilidad y me voy a dormir una cestica para irme a trabajar toda la noche, ya que es jueves y a partir del jueves se pone la cosa bien caliente en el Poker Room. Nos vemos. Aquí tengo mi sanduchera y tengo mercado, pancito de sándwich, bananas, ¿qué más hay? M&M, galletitas nutritivas, mantequilla de maní y en la nevera tengo, ¿ven? ¿Qué vamos a sacar? Jamón y queso. Salsa pesto, jamón, queso. Lo abro, le pongo tomatico y el ingrediente especial de la casa, rúgula por montón. Miren, miren qué rico, miren, miren, miren. Miren. Mmm.